cómo sucede, por favor. Bueno, yo pienso que la primera forma de actuar contra el IFA fue a través de este proceso mediante el cual el Ministerio del Ambiente adquirió estos terrenos de los Samanes. Como siempre ya se ha estado diciendo en todos los medios, esto es un tema jurídico que tienen que discernirlo quienes les corresponda definir en las dos partes que participan en este contrato que a quién le corresponde esta cuestión. Sin embargo, yo sí quiero decir que este proceso de los Samanes es un proceso mediante el cual el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, no era su voluntad vender en un inicio. ¿Ya? Ellos tenían proyectos de habitabilidad para ya realizados. Sin embargo, fue tanta la presión, me imagino, para que se produzca este proceso de venta. Y en este proceso han participado dos partes que tuvieron pleno conocimiento de lo que estaban adquiriendo y cuando firmaron ese contrato se sujetaban a las cláusulas que dicen él. Entonces en este momento viene y se toma una decisión de esos recursos, de evitarlos de las cuentas del patrimonio que tiene el IFA. Entonces aquí hay una afectación de un patrimonio y eso es muy grave en un instituto de seguridad, porque es plata de todos los que aportamos a esa seguridad social. Entonces, y luego vendrán muchos problemas más que hay, que van a entrar en esta situación de que ya se escucha que quieren comprar otras hectáreas más, y hay muchos problemas que poco a poco van a ir a salir en este momento a la palestra. Nosotros como oficiales en servicio pasivo sí estamos preocupados de esto, ¿no? Porque en realidad pensamos que a la final, y ya lo ha dicho el señor presidente, es de que el IFA y el ISPOL van a desaparecer. Van a desaparecer en el sentido de generar o de integrarse a un solo instituto, a pesar que la Constitución lo dice, de que en la seguridad social podrá tener, las fuerzas militares podrán tener su seguridad social, y la tenemos, y de muchos años, van camino a eso. Entonces nosotros, como dependientes o derechohabientes, estamos luchando por eso. Tenemos un frente de apoyo en el cual participamos todos los oficiales en servicio pasivo y tripulantes, porque aquí hay una cosa que es muy importante decir. Todo este tiempo se ha comenzado con una estrategia de la división, ¿no? Se ha dividido a los trabajadores, se han dividido a los empresarios, se han dividido a los políticos, se han dividido toda clase en este país. No podía ser la excepción. Y ahora a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Entonces, mientras cada uno le iba tocando su división, salían a su reclamo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos un país desunido, ¿no, verdad? ¿Cómo es posible que en una institución como Fuerzas Armadas se quiera destruir toda esta estructura poniéndonos a la tripulación contra los oficiales? O sea, algo que estamos hablando de unas fuerzas militares victoriosas. Estamos hablando de fuerzas militares que han trabajado toda la vida por su pueblo y siguen trabajando. Y no es increíble ver cómo en esta época, ver cómo somos tratados y cómo somos a veces vejados con tanta cosa que se nos dice. Pero yo pienso que el mando militar está siendo muy paciente, muy prudente y muy sabio, porque el objetivo nuestro no es ningún tipo de tomas de control de poder ni nada de esas cosas. Yo pienso que están actuando de una manera muy cuerda y están aguantando, porque no queremos esto. Nosotros queremos es que todos los gobiernos terminen y asimismo asuman la responsabilidad de todo lo que han hecho en un país. Pero en cambio, ustedes son agredidos cada fin de semana, que están politizados, no analizan la parte jurídica del ISFA, como usted lo acaba de manifestar, almirante, sino que
quieren desestabilizar el orden democrático, que de allí hay candidatos, los militares en servicio pasivo. ¿Cuál es la respuesta que le da frente a aquellos señalamientos, aquellos cuestionamientos que se hacen por parte, en este caso, de los voceros del Ejecutivo? Y agrego a lo que está señalando Víctor Hugo Livio, de que estas distorsiones también entre la percepción de las jubilaciones de los generales, que hoy por hoy parecería están exageradas. ¿Quiénes crearon esto? Fue en este mismo gobierno, esta distorsión, con los mandos que en estos 9 años han estado allí. Porque si analizamos las pensiones jubilares de los almirantes y generales que se retiraron antes de este gobierno, pues no tenían las grandes distorsiones que hoy tienen. Entonces, ¿por qué cuando en su momento pudieron corregir estos temas no lo plantearon y dejaron que ahora sí, porque la situación y la coyuntura del país amerita que se comenten estas cosas, ahora están socavando la estructura institucional, pero porque hubieron personas que en su momento no actuaron con un criterio y vieron solo sus intereses personales? Es decir, ¿qué comentar ante esto? Mira, yo pienso que en todas las cosas que se están diciendo de Fuerzas Armadas y del IFA y de todo lo que es tema de pensiones, hay que un poco clarificarlas, ¿no? Primero, quiero expresar que Fuerzas Armadas no es que se pusieron un sueldo porque salió del aire. Esto fue un proceso largo, ¿no verdad? Que donde Fuerzas Armadas teníamos realmente unos sueldos que eran muy, muy críticos para nuestra gente, y esto repercute en el ámbito social. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proceso de homologación salarial. Es decir, en el sector civil, estos eran los sueldos que se manejaban en el ente burocrático de este país. Entonces a cada uno de nosotros fueron ubicándonos en ese nivel, ¿ya? Pero yo quiero decir que, por ejemplo, un almirante, después de 35 años, se homologa ante un viceministro. Y un viceministro es designado mañana y directamente pasa a ese sueldo. Entonces nosotros hemos pasado 35 años, pero en esos 35 años también hay se retira ese ministro con esa pensión jubilar. Cierto es que los militares también tienen que aportar el doble de lo que hacen los civiles, inclusive un poco más, porque los militares el 23% y los civiles nomás el 9.5%. Entonces, con esa misma lógica de equidad, entonces el máximo retiro que debería existir en Fuerzas Armadas es el doble de lo que hace un civil. Y no interesa en el civil si tú pagas, tu sueldo era de $20,000, te van a pagar siempre el techo ese que es 1.700, máximo $2,000. Pero en cambio en el ámbito militar, un general o un almirante se retira con $5,000, inclusive llega a ganar mucho más que el oficial en servicio activo. Y esas son incluso, por eso digo, esas distorsiones que ustedes mismos debieron haber provocado sanearlas para que no vengan después desde afuera elementos externos a querer aprovecharse de esas circunstancias para hacer política nociva a los intereses de la estructura militar. Sí, pero también tenemos que entender que en 35 años que hemos aportado nosotros, y aportamos, como dices tú, el 23% más lo que aporta el patrono, ¿ya? Pero en todo caso, es nuestros recursos que hemos aportado. Bueno, los civiles también es el recurso. Pero no en los niveles que aportamos nosotros, ¿ya? Incluso si yo gano $20,000 y pago 9%, pago mucho más de lo que tú ganarías, porque tú ganas 5,000, aunque pagues 20, yo aporto más, pues bien, proporcionalmente al sueldo. Y cuando me retire, yo voy a tener solamente $1,700, que es mi techo, que en tu caso sí va a ser el sueldo que percibías como en el servicio activo. Sí, pero también acuérdate que... Y yo tengo que esperar 65 años. Tú puedes retirarte a los 50 años, que cumplas 35 años. Esa es la diferencia. Claro, nosotros aportamos... Ahora, el riesgo del trabajo, por supuesto que es diferente. Eso es otro factor que hay que también valorarlo. Aquí nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Primero, nosotros no somos jubilados, nosotros somos retirados. Esa es una de las diferencias que hay que entender, ¿no? Un jubilado es cualquier persona que aporta sobre su debido tiempo y recibe al final de que se retira una X cantidad como pensión. Pero nosotros somos retirados, nosotros tenemos una aportación y hay inclusive, a partir de los 35 años, se comienza a aportar
directamente al IFA sin ni siquiera esa aportación sea para nosotros, ¿ya? Y nosotros somos, pues, al ser retirados, nuestro seguro es diferente, porque es un seguro donde los riesgos que lleva uno son totalmente diferentes a eso. Y del universo de jubilados de Fuerzas Armadas que pertenecen al ISFA, generales y almirantes constituye el 1% de todo ese universo. El 60% está conformado por sargentos, que es la gran masa que está, digamos, que comprende el mundo. Y los sargentos no son pelucones, son gente de clase media, media baja, que necesariamente han alcanzado ese estándar de vida por una vida de entrega y de trabajo. Es decir, por eso digo, estas cosas, insisto, debieron haberse dado y gestado dentro de la misma institución. Ahora, en esto que ahora resulta ya no solamente el IFA ha sido, parece ser, la cabeza del iceberg, porque ha escondido una serie de cosas, ¿no? El propio presidente dice que si es necesario quedarse solo con tenientes para manejar Fuerzas Armadas, va a ser, como que existe una especie le ha cogido urticaria a lo que significa oficiales superiores y general. Pero parecería como que se olvida el presidente que para ser un teniente no puede dirigir una institución, porque un teniente no puede dirigir una brigada, una división, ni puede comandar sin cumplir los requisitos de capacitación y de experiencia. Coroneles, pues, doctor. Pero ya están en servicio pasivo, que no tiene nada que ver. No digo los coroneles del municipio. Pero eso, a usted dice los de tránsito. Esos son ad hoc, pues esos son sin carrera, eso no tiene ningún parangón con los otros. Pero volviendo al tema, Livio, yo creo que en este tema ustedes están haciéndose visibles ante la ciudadanía a través de las plazas. ¿Con qué objetivo? De precautelar que el ISFA no sea fracturado, y se dice por parte del presidente el sábado, dijo que hay una equivocación, dice que los militares pretendan decir, dice, o que crean ellos que el ISFA es de los militares. Pero ¿con quién está integrado el ISFA y el ISPO? Solo con miembros de Fuerzas Armadas, el ISFA, y solo con miembros del ISPO. Por lo tanto, si sus miembros son solo militares en servicio activo pasivo, es la institución militar, aunque pertenezca al sistema de seguridad social de todo el país. ¿O no es así? Sí. Bueno, aquí realmente hay tres cosas que me ha indicado, ¿no? La primera, si tú puedes comandar con teniente. Bueno, esto lamentablemente se puede decir cuando hay un desconocimiento total de una estructura militar y de cualquier estructura de un proceso. O sea, yo siempre le digo cuando doy mis charlas, ¿no? Es que yo siempre les digo que yo primero en la vida hay que ser indio y al final ser cacique. O sea, uno no puede llegar a ser almirante de la noche a la mañana. Esto es un proceso que demanda 35 años de preparación, ¿no, verdad? Con la experiencia del comando, y la experiencia de manejar recursos humanos y de todas las conocimientos que uno debe tener para comandar una fuerza. No se trata de que podemos ir sacando almirantes, comandantes y sacarlos y no se puede producir un almirante. Para que se produzca un almirante son 35 años de carrera, ¿no, verdad? Y con grandes esfuerzos porque es una carrera piramidal. Entonces, verdaderamente esto, decirlo, es verdaderamente no conocer a Fuerzas Armadas. Y realmente en un gobierno que ha tenido 9 años, ¿cómo es posible que en estos momentos, ¿no, verdad?, somos las Fuerzas Armadas desprestigiadas para ellos y durante los 9 años éramos el baluarte para ellos? Entonces realmente ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces realmente yo pienso que todo va por el tema económico. Para mí este es un tema complicado que está el país, un país que no cuenta con recursos, un país que está, yo para mi análisis, próximo a perder la dolarización, porque la dolarización no se va a sostener. Entonces eso va, hoy o mañana va a salir. O sea, el tema con el ISFA, el tema con las Fuerzas Armadas, es una distracción para grave crisis. Por la crisis económica que estamos atravesando. Yo pienso que sí. Y la nueva designación del ministro de Defensa no lleva a los principios de ideologizar a las Fuerzas Armadas como ocurrió en Venezuela. Mira, nuestras Fuerzas Armadas somos diferentes. Todavía
nuestras Fuerzas Armadas mantienen ese espíritu patriótico, ese espíritu de lucha por su pueblo, y que es algo que no nos los van a cambiar muy fácilmente. ¿No llegarán ustedes algún día a gritar socialismo, patria o muerte? Ese día la patria desaparecerá entonces. Pero hay un tema en esto, Livio, es que sí, Fuerzas Armadas, intentarles desconocer su rol como columna vertebral, que para mí radica en que son columna vertebral en tanto el Estado les asigna solo a la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas, el monopolio de la violencia física legítima y las armas para defender a la nación, y son la base del poder civil, porque hay que reconocer que Fuerzas Armadas sí son subordinadas al poder civil en tanto su misión sea la de proteger los intereses vitales de la nación, y no lo puede hacer otra profesión, porque incluso el militar puede dar hasta la vida para cumplir su misión, cosa que no lo hace el abogado, cosa que no lo hace el médico, cosa que no lo hace el ingeniero, y eso parece ser que se desconoce. Pero eso digo que es fundamental este tema. Pero yendo un poquito más allá, me preguntaba Víctor Hugo al inicio, y por eso le dije, esperemos que llegue Livio, el comandante general, para que conteste la pregunta, que se ha solicitado el listado de los oficiales que en Parcayacu, en la ceremonia de Tarco, se levantaron, y eso los calificó el presidente de malcriaditos. Yo le decía que el hecho incluso de hacer el servicio pasivo no significaba que puedan en un momento ser sometidos a un proceso legal, disciplinario, y que podría inclusive hasta poder perder su retiro en un momento determinado si la conducta del oficial en servicio pasivo de alguna manera irrespetó reglamentos, leyes militares. ¿Cuál es tu observación hacia ese tema? Bueno, yo pienso que esto es primera vez que se da en la historia de este país, que se han levantado, yo pienso, en protesta por tantos agravios que se han dado a las Fuerzas Armadas, y donde en esos malcreditos que hay ahí posiblemente estén héroes que no han combatido por nuestra libertad, ¿no? No les he visto, no vi realmente, no se les ve muy bien la fisonomía de ellos, pero pienso que eso fue una manera de protesta por todo lo que ha pasado últimamente. Pero eso es el resultado de quien propicia esto. Es decir, un líder no tiene que estar tratando así a sus subordinados. El líder lo que tiene que hacer es unirnos. El líder tiene que llevar a que sus Fuerzas Armadas, sus empresarios, sus trabajadores, sus maestros, todos trabajen por el gran objetivo que hoy día tenemos los ecuatorianos, que es salir de la crisis económica que estamos. Y no vamos a salir si pasamos todo el día o todos los días con todo este tipo de problemas de desunión. Pero ustedes no están haciendo política, porque eso es lo que dice el gobierno, que los en servicio pasivo, los militares en servicio pasivo están haciendo de politiquería, que alguno que otro quiere ser candidato a asambleísta y está buscando de repente que los candidaticen a presidente, y por eso es que está pasando todo esto. Tú me conoces a mí, por ejemplo, y te puedo hablar por mí, que eso no es mi campo. Nosotros, por eso tenemos un frente con los oficiales y tripulantes, porque estamos unidos. No es que estamos aquí y el tripulante hemos trabajado juntos, y ellos saben que lo que estamos defendiendo es la institucionalidad del ISFA, y estamos defendiendo y apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, este frente de apoyo que tenemos es justamente para hacernos escuchar de todas estas cosas que están pasando. Y por eso nosotros salimos a hacer nuestros plantones pacíficos. Nosotros salimos mañana vamos a salir una marcha pacífica como una manera de decir al gobierno que pare esta situación. No necesitamos encender más este país. Lo que necesitamos es bajar el tono en todos los niveles y comenzar mañana vamos a concentrarnos a las 15:30, a las 3:30 p.m. en el 9 de octubre y Santa Elena, en el Parque Centenario, y caminaremos hasta el ISFA, donde daremos nuestro apoyo una vez más a todos los directivos del ISFA que tienen que defender también nuestro patrimonio, porque aquí lo que está en juego es nuestro patrimonio, y yo digo más aún, el mantener el ISFA con Fuerzas Armadas.
¿Ustedes creen que el tema de haberse dominado a un nuevo ministro abre la posibilidad de un diálogo? Y por supuesto yo creo que sí, porque el ISFAC está conformado por los jefes del Comando Conjunto, está conformado por el ministro de Defensa y el nuevo oficial de la Fuerza Aérea que ha sido designado como director ejecutivo del ISFAC. ¿Abre un espacio al menos de posible diálogo? Bueno, nosotros esperamos que la política del nuevo ministro de Defensa sea el de diálogo, ¿no? Porque todas las cosas se pueden hacer dialogando, pero no se puede dialogar si salimos cada día a insultar o cada día salimos a decir cosas que no son. Yo creo que si nos sentamos en una mesa a dialogar y mirar los problemas, estas cosas deben manejarse en ese nivel. O sea, no tiene por qué estar casa adentro. Si tenemos los problemas tenemos que solucionarlos, sino que es que no se está dando una buena imagen. Estamos dando una imagen internacional terrible. Así es. Bueno, le agradecemos al señor almirante Livio Espinosa por haber comparecido aquí en Teleradio. Le deseamos éxito en sus manifestaciones, de ser escuchados. El día de mañana van a tener un plantón a las 3:30 en la Plaza del Centenario, que está invitada a la ciudadanía para que los acompañe, me imagino, ¿no? Más que nada, nuestro llamado es a través de este medio de comunicación, es para que los oficiales en servicio pasivo y sus familiares nos acompañen para dar nuestro trabajo que hemos querido plasmar a través de ella, para que seamos escuchados de alguna manera nuestros también requerimientos, porque nosotros somos pueblo también. Bueno, muchas gracias, vamos al corte.